Entonces aquí de manera práctica te muestro un ejemplo de redacción de este apartado. Recordar que toda redacción en cuanto a lo que es un proyecto de investigación como tal debe estar en tiempo futuro. Hola, el día de hoy voy a instruirte sobre los procedimientos, recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Vamos a aprender sobre la mejor explicación de este apartado. Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que cada universidad tiene diferentes formatos y también estructura de acuerdo a cómo se redacta este apartado en específico, así como también, bueno, de los demás apartados, ¿no? Pero acá lo que te voy a explicar es de manera general qué es lo que usualmente suele incluir estos diferentes apartados como tal. Entonces, primero vamos a aprender lo que es los procedimientos y recolección de datos. ¿Qué es lo que incluye ahí esencialmente? Y esta viene a ser una descripción precisa de la realización de la parte operativa de la investigación como tal, desde los preparativos hasta el análisis de datos. Y para redactar este apartado es importante también tener en cuenta estas 4 preguntas que nos van a ayudar a poder redactar como tal de manera práctica y sencilla. Entonces, es importante responder a la primera pregunta que viene a ser, ¿qué preparativos se harán para poder aplicar los instrumentos? Aquí va a ser necesario también ser conscientes de lo que es la confiabilidad y validez del instrumento o instrumentos que vamos a utilizar. Entonces, ahí vamos redactando. Eso de ahí. También responder a la siguiente pregunta, ¿con quién se coordinará y a través de qué trámites? Entonces, aquí probablemente se vaya a tener que, pues, tener alguna entrevista, ¿ok? Con algún director de alguna institución educativa o una entrevista con un director de alguna empresa o un gerente de una empresa. Entonces, todo dependiendo del lugar donde se va a aplicar, pues, los instrumentos y como tal el proyecto de investigación. También responder a la siguiente pregunta que vendría a ser cómo se procederá a realizar la aplicación de los instrumentos. Probablemente se va a aplicar a través de la virtualidad, por Google Forms o por alguna otra plataforma, o se va a aplicar de manera presencial, ¿no? Entonces ahí vamos redactando. Y por último, a la cuarta pregunta que dice, ¿qué se hará posteriormente con los instrumentos aplicados? Aquí usualmente es que cuando ya nosotros vamos a tener como tal los resultados de los instrumentos, pues probablemente lo vamos a pasar al programa Excel y de ahí lo vayamos a pasar a una base de datos de un programa en específico que deseemos optar para lo que es el análisis de datos como tal, ¿no? De los resultados. Usualmente se suele utilizar el IBM SPSS, pero también se pueden utilizar otros programas como el Stata o el Atlas T, dependiendo del programa que más práctico a uno le parezca y que pues también conozca y sepa manejarlo, ¿no? Bien, entonces de manera práctica voy a explicarte sobre cómo podemos redactar este apartado, ¿no? La parte de procedimientos y recolección de datos. Entonces aquí vamos a encontrar las diferentes respuestas de las preguntas que previamente hemos observado. Entonces, la primera pregunta nos decía, ¿qué preparativos se harán para poder aplicar los instrumentos? Entonces, aquí tenemos la respuesta que vendría a ser previa evidencia de confiabilidad y validez del instrumento y la aprobación de la institución para la aplicación de la investigación, o sea, ahí ya se es consciente, ¿no? De que se tiene lo que es la confiabilidad y la validez del instrumento, así como la aprobación como tal de la institución. Se va a proceder a lo que es, que vendría a ser la respuesta a la siguiente pregunta, que es con quién se coordinará o de qué manera se coordinará y a través de qué trámites, ¿no? Y ahí nos especifica. Se procederá a solicitar los permisos de manera oficial para cumplir con los requisitos administrativos. Luego nos pasamos a la tercera pregunta que vendría a ser cómo se procederá a realizar la aplicación de los instrumentos. Entonces acá nos dice, ¿no? Una vez se cuente con ellos, se realizarán las coordinaciones respectivas con el personal encargado en la institución para delimitar de qué manera se desarrollará la aplicación de los cuestionarios a las personas a quienes se les va a aplicar presencialmente los instrumentos, siendo las féminas que sean atendidas en tal, ¿no? Entonces ahí especifica los lugares y también cómo se va a proceder a aplicar los instrumentos como tal, ¿no? Y por último, respondemos a la última pregunta, la cuarta pregunta que nos dice, ¿qué se hará posteriormente con los instrumentos aplicados? Y acá nos dice, ¿no? Que lo podemos poner también en otro párrafo. Posteriormente o finalmente, ¿no? Los resultados serán trasladados a un archivo de datos mediante el programa Microsoft Excel para la calificación correspondiente. Para posteriormente se trasladarán los datos al programa IBM SPSS para el análisis univariado y bivariado de los resultados, donde se hará uso de la técnica descriptiva de medidas de tendencia central para la presentación de los datos mediante tablas y figuras. Entonces, ahí se va especificando prácticamente todo el proceso
todos los procesos y procedimientos como tales que se van a ir realizando en este apartado. Bien, ahora vamos a aprender entonces sobre qué es lo que va a incluir el método de análisis de datos. Y esta viene a ser una descripción precisa de cómo se realizará el análisis de datos. Y bueno, en las tesis cuantitativas como tal, a través de la estadística. Ahí vamos a especificar qué métodos de procesamiento y análisis de datos vamos a utilizar, tanto a nivel descriptivo como inferencial. Entonces, para poder redactar este apartado es importante que debas responder a lo siguiente para que puedas tener una redacción pues más sencilla. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué software se utilizará para el procesamiento de datos? Y aquí es a lo que previamente estaba comentando, ¿no? Pues puede ser lo que es el SPSS, Atlas T, Stata, etc. En la pregunta 2 nos dice, ¿qué técnicas estadísticas se utilizarán para el análisis descriptivo como también para el inferencial, ¿no? Entonces ahí tenemos que especificar qué técnicas específicas vamos a utilizar. Y aquí tenemos que también pues tener conocimiento de un tanto de lo que es la estadística como tal, pues, ¿no? Y eso nos va a ayudar a poder obtener también resultados eficientes. Recordar que con el análisis descriptivo vamos a poder organizar, reunir y comunicar información numérica como tal. Y con el análisis inferencial, que viene a ser después de haber obtenido el análisis descriptivo, pues este nos va a ayudar en relación con las hipótesis que tenemos, nos va a conducir a conclusiones sobre la población de estudio. Si quieres que te apoyemos en la redacción y asesoramiento de este apartado, puedes optar por nuestro servicio de asesoramiento y redacción de tesis. Contáctate con nosotros a través de nuestro número oficial y estaremos gustosos de atenderte. Entonces aquí de manera práctica te muestro un ejemplo de redacción de este apartado. Recordar que toda redacción en cuanto a lo que es un proyecto de investigación como tal debe estar en tiempo futuro. Y cuando ya nosotros pues presentemos como tal el informe de tesis o el desarrollo de tesis, va en tiempo pasado. Entonces, aquí nos dice, método de análisis de datos. Sobre el procesamiento estadístico de los datos obtenidos en la investigación, se usó, y aquí está, este es un ejemplo de un informe de tesis, hay que hacerlo en pasado. Entonces, se usará o se utilizará el programa estadístico SPSS. En él se desarrollará la estadística descriptiva e inferencial, los cuales son pues dos análisis estadísticos básicos y elementales en toda tesis. Para el análisis descriptivo, acá especifica, ¿no? Se utilizará las técnicas de medidas de tendencia central a través de la distribución de frecuencias y las representaciones gráficas a fin de detallar cada variable, ¿no? En el ejemplo de que pues, puedan ser dos variables las que se están estudiando. Posteriormente se utilizará el Rhodes-Spearman para determinar la relación entre las variables. Entonces aquí vamos también identificando que es una tesis correlacional. Y luego también especificaremos lo que es el análisis inferencial, como ahí nos dice. Para el análisis inferencial se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para establecer la normalidad de los datos. Entonces ahí tenemos todo el conjunto del método de análisis de datos, en este caso, para este apartado, ¿no? Y ahí lo tenemos en un solo párrafo. Y por último, el apartado de aspectos éticos. Aquí es importante también mencionar los criterios nacionales e internacionales que se van a utilizar para garantizar la calidad ética de la investigación como tal que vamos a presentar, explicando la aplicación de los principios éticos. Aquí hay que tener en cuenta también el formato que nos está entregando nuestra universidad, también el código deontológico de la carrera propia, pues que vamos a presentar. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el código de ética o el código deontológico de la profesión como tal que tenemos, el código RENACID, la declaración de Helsinki, que es internacional, y probablemente también lo que son los aspectos éticos que nos indica el APA-7. Entonces todo va a depender de la carrera, el área que nosotros estemos estudiando y también lo que nos está sugiriendo nuestra universidad. Entonces ahí vamos redactando, incluyendo todo ello, ¿no? Entonces aquí también va a ser importante que mencionemos lo que es el consentimiento informado, el cual es un documento que pues se suele utilizar para cuando tratamos con menores de edad en nuestra población, en nuestra muestra. También importante mencionar estos principios elementales que viene a ser el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía, de justicia y de propiedad intelectual. Este último pues respetando, ¿no?, la autoría como tal, de la autoría propia y la autoría tal vez si es que estamos utilizando autores o referenciando
a otros autores en nuestra investigación como tal. Y aquí de manera práctica, entonces también te muestro sobre cómo redactar este apartado de aspectos éticos. Recordar que debe estar en tiempo a futuro, porque es un proyecto que recién se va a realizar. Entonces vendría a redactarse así. Al tratarse de un estudio descriptivo, la investigación se ceñirá a conceptos bioéticos como la autonomía, la equidad, la beneficencia y la no maleficencia, para garantizar la participación voluntaria, que eso es importante también, de los encuestados mediante el permiso informado. Y acá se especifican, ¿no?, los principios que anteriormente había mencionado. Por ejemplo, el principio de no maleficencia. Las madres serán informadas con anticipación sobre el proceso y los objetivos que se pretenden cumplir con él, mostrando así respeto, empatía y confianza con el usuario para recoger un conjunto de información precisa. Este principio indica de que no va a haber ningún daño, ninguna intención tal vez dañina hacia la población que vamos a intervenir. Luego, el principio de beneficencia nos dice: orientará, en este caso, ¿no?, recordar el tiempo futuro en redacción de proyectos de investigación, orientará la investigación hacia la creación de aportes que otorguen ventajas al compartir el conocimiento recolectado para poder mejorar la calidad de vida de las familias del centro poblado. Entonces, este principio se refiere a que se busca un bien, una beneficencia, en este caso para la población en específico, ¿no?, el lugar también que se va a intervenir. Y el principio de autonomía que nos dice, este se refiere a la prevalencia de la libertad o la adopción de una actividad espontánea y autónoma. Así, la investigación se realizará de forma abierta con la participación de las madres que se ofrecieron voluntariamente. Entonces, aquí vemos que este principio recalca lo que es la voluntariedad de la población, tanto de los propios investigadores como de la población a intervenir. Estoy segura que esta información ha sido muy útil para ti. Hoy día hemos aprendido sobre los procedimientos, recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. Si quieres que hagamos la tesis por ti, solamente tienes que contactarnos por cualquiera de nuestras redes. Abajo en la descripción te indico cómo puedes encontrarnos.